que otras quedan atrapadas en ella. La ósmosis es un fenómeno físico-químico que tiene lugar cuando dos soluciones acuosas de diferente concentración entran en contacto a través de una membrana semipermeable. ¿Qué le da la característica de semipermeable? Pues justamente que es una separación selectiva. Al ser selectiva, solo me va a permitir el paso de alguna sustancia y la otra la va a retener. La ósmosis inversa es un paso forzoso de agua a través de una membrana en contra de la presión osmótica. Por eso se llama ósmosis inversa. De la presión osmótica natural con el objetivo de separar iones. Este proceso, donde una delgada capa de acetato de celulosa, esta capa de acetato de celulosa normalmente es nuestro filtro, va desde 0,1 a 0,15 milímetros. Separa dos soluciones. El lado del agua de la baja concentración de sales fluye a través de una membrana hacia una solución de alta concentración para tratar de igualar el contenido. Ahorita vamos a ver una. La ósmosis inversa en su diseño se debe tomar en cuenta varios factores para lograr cumplir con el objetivo que es esta agua de ósmosis, ¿no? El primero es que las características del agua de alimentación, toda la cantidad de sólidos disueltos y suspendidos, temperatura, pH, viscosidad, presión osmótica, etcétera, se deben considerar. ¿Para qué? Para que sepas el tipo de filtros y la afinidad o la selectividad que deben tener estos filtros. Debe estar previamente filtrada o neutralizada, que son tratamientos previos a que pase a esta etapa final de la ósmosis. Y las características de las membranas, tanto sus materiales, requerimientos de limpieza, presión que se debe aplicar, velocidad de flujo, etcétera, deben estar definidas. ¿Para qué? Otra vez, para que nuestro proceso se lleve a cabo de manera adecuada. Si tuviéramos unas membranas con una velocidad de flujo muy lenta, quizás no nos daría abasto o no podríamos abastecer los procesos de fabricación que tenemos pendientes, ¿no? Y por último, la integración con otros procesos, saber de qué manera esta agua de ósmosis va a llegar o se va a integrar a los procesos como tal. Este es el link del video que ya no abrió y les hablaba un poco de la electrodesionización. ¿Se acuerdan qué era esto de lo que leyeron? Porque no les abrió el videito, pero sí había un texto muy pequeño. Era un intercambio iones, maestra. Era un tratamiento. A ver, uno por uno, por favor. A ver, manita levantada de Ana Laura. Era un tratamiento para el agua con electricidad, donde había intercambio iónico, Okay. como mencionó Karen. Ok, ¿con qué fin, chicas? Quitar la impureza, maestra. ¿Impureza de qué tipo? Porque tenemos impurezas de muchos. Para eliminar la resina y las especies ionizadas que tiene el agua. Ok. Es un proceso como tal que nos ayuda a obtener un agua ultra pura, sin necesidad de utilizar agentes químicos. Es la eliminación de iones y especies ionizadas que están presentes en el agua, básicamente por medio de la electricidad. ¿Sale? Entonces sí, como ustedes lo comentaron, es correcto, y es la eliminación de algunos iones, ¿no? Con el fin de hacer el agua ultra purificada.
Creo que en este es donde realmente nos habíamos quedado, ¿verdad? ¿Me ayudas, porfa? Monse, a leer. Sí, maestra. Purificación Gracias. del agua. Destilación. Las unidades de destilación llevan a cabo la purificación química y microbiológica a través de la vaporización térmica y su condensación. Están disponibles en una variedad de diseños incluyendo las de simple efecto múltiple y efecto y de compresión de vapor. Las últimas dos configuraciones normalmente son usadas en sistemas grandes debido a su capacidad de generación y eficiencia. Ok. Se obtiene agua destilada ya que se eliminan impurezas volátiles como el CO2 y el amoníaco e impurezas no volátiles como sales disueltas en el agua, ¿va? Entonces, de acuerdo a todo lo que han visto a lo largo de su carrera, ¿en qué partes o en qué materias, para qué utilizaron la destilación? Es un proceso que se utiliza normalmente, no solamente para el agua. ¿En qué casos se utiliza la destilación? ¿No hicieron alguna práctica por ahí en alguna materia? ¿En la vida cotidiana también, maestra? Sí, a lo mejor no con instrumentos como tal como estos, pero sí, si tienes un ejemplo, sí. Ah, pues el café de cafetera, también en el tequila. Ok. Vale. Entonces, destilación no es un proceso nuevo, es algo que ustedes ya conocen, donde lo que hacemos es en el caso del agua, una purificación química y microbiológica. ¿A través de qué hacemos la purificación microbiológica? No es la adición de químicos, no es la adición de cloros, es a través de la temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hacemos es llevar el agua a, a una vaporización, para lo cual necesitamos una temperatura elevada, y en esa temperatura elevada vamos a acabar con la mayoría de los contaminantes microbiológicos, siempre y cuando no sean termoestables, ¿no? Todo microorganismo que no sea termoestable, en este proceso de vaporización, en automático se va. Tenemos un destilador de efecto simple para la purificación del agua. El agua se evapora por calentamiento y posteriormente se condensa enfriándola mediante un circuito de agua fría. Entonces, esto no es otra cosa más que lo que comentamos. Empezamos con un evaporador que debe estar por aquí. Aumentamos temperatura. Por acá tenemos un deflector, que es como una especie de filtro que lo que va a hacer es evitar que agua no evaporada pase por aquí. Si por aquí tuviéramos unas pequeñas gotas que se van acumulando, que esas gotas no pasen por aquí. Lo único que puede pasar es agua como tal, la evaporada, ¿no? Entonces por aquí va todo el vapor, llega al condensador o refrigerante, condensa esos vapores y los recolectas en un recipiente. Esto como tal ya es el agua condensada de todo nuestro proceso de calentamiento y enfriamiento. Hay otro tipo de agua que lleva un doble efecto de destilación. Es lo que normalmente se conoce como agua bidestilada. ¿La han escuchado nombrar? Sí, maestra. Sí. Ok. El agua que alimenta las calderas debe ser descalcificada o desionizada. De omitirse este proceso, se pueden formar incrustaciones o depósitos salinos en sistemas llamados vesículas.
se obtiene una recuperación importante de la energía, solo se pierde más o menos el 10% del calor suministrado. Y consta de 2 evaporadores o calderas. Se denomina agua bidestilada cuando la caldera 2 se alimenta únicamente con el agua condensada en la caldera 1. Vamos a verlo con una imagen. Este es un destilador de doble efecto. Vamos a identificar primero las partes. La parte 1 es una caldera. El A es una caldera. B esta es la caldera 1. B es la caldera 2. C es el condensador. Y D es el refrigerante. ¿Sale? Y ya por acá tenemos nuestro contenedor de agua bidestilada. Entonces, es nada más otro proceso más de destilación. Como su nombre lo dice, bidestilada lleva 2 procesos de destilación. El primero, que ya llegó por acá y está depositado en esta caldera. Esta caldera es el agua de alimentación de mi caldera 2. Entonces, otra vez, tenemos temperatura, una presión, evaporamos, condensamos y cuando pasa por el refrigerante, ya que la tenemos aquí condensada, la pasamos a un tanque donde tendríamos el agua bidestilada. A diferencia del agua de destilación simple, es que estaríamos hablando de que este tanque como tal no tendría que ser agua destilada, podría ser agua de otro tipo. Al momento de querer hacer una bidestilada, obligatoriamente el agua que estás utilizando para hacer la destilación tiene que ser agua destilada. Por eso es un agua con doble efecto de destilación. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? No tiene nada de ciencias. ¿Qué usos tienen estas aguas de destilador de doble efecto? Dentro de lo que es la farmacia, se utiliza como solvente de medicamentos parenterales. Bueno, preparación de soluciones hipoosmolares necesarias para el tratamiento de algunos síndromes hiperosmolares. La osmolaridad sanguínea normalmente anda entre los 300 miliosmoles. Si es mayor, tenemos un trastorno que es hiperosmolaridad. Puede ocasionar daños renales, edema pulmonar, y la hiperosmolaridad es la sangre tiene más concentración de sodio, glucosa y otras moléculas. Entonces, estos son los usos que le podemos dar a esta agua bidestilada dentro de la industria farmacéutica. Actualmente hay otra forma de destilar el agua que es por termocompresión. Actualmente muchas empresas están migrando a esta nueva forma de destilar, bueno, ni tan nueva, pero relativamente nueva comparada con la otra. ¿Por qué? Porque es un poco más sencilla, los espacios que requieren los equipos para hacer esto son más pequeños. Los equipos trabajan, entre otras cosas, con poco aporte de energía. La refrigeración del vapor obtenido se consigue mediante la misma agua que debe destilarse y la destilación se realiza a una presión ligeramente inferior a la atmosférica. El vapor obtenido es comprimido y condensa cediendo su calor latente al agua de la caldera. Es el sistema más utilizado en la industria farmacéutica, logrando una producción más o menos de 10,000 litros cada hora. Entonces, si vemos una imagen por acá, si se fijan, es más sencillo. Dentro de un solo equipo tenemos todos los procesos, ingresa el agua,
tenemos las resistencias, como una especie de resistencias que lo que hacen es calentar. Tenemos ahí mismo el condensador y finalmente la recolección de agua. Vamos a verlo por partes. El agua atraviesa el intercambiador de calor. Este es el intercambiador de calor. Y llega a una caldera caliente mediante un dispositivo de nivel constante. Ese dispositivo de nivel constante es el que está como administrando el agua. En la caldera el agua es calentada por resistencias eléctricas. Todas las resistencias eléctricas es todo esto que está por aquí. Todo esto son resistencias eléctricas. Aproximadamente hasta llevarla a 96 grados centígrados. Después se evapora, se va por acá, regresa y aquí mismo está la función del condensador. Lo regresamos y lo recolectamos. Si se fijan, es un equipo dentro de lo que cabe más sencillo. Si hablamos en volumen, no es lo mismo tener un solo tanque, si quieren, sí gigante, pero que me hace todas las funciones, a tener un tanque gigante que me haga la recolección, otro tanque gigante donde tengo mi agua y de ahí todos los circuitos de calentamiento y demás. Entonces, es por eso que ahorita ya es de los más utilizados y principalmente la capacidad que tiene de producción de agua. Insisto, el agua la utilizamos para todo. Entonces, ¿se acuerdan cuál era el agua que mencionamos al inicio de esta unidad, que decíamos que era como por excelencia de la que se utilizaba? Así que de esa partíamos para casi todas las operaciones de la industria farma. ¿Pero no era la destilada? La destilada. Entonces, imagínense la demanda de una planta farmacéutica de agua destilada. Entonces, a través de este proceso de destilación por termocompresión, logramos una producción de hasta 10,000 litros cada hora. Entonces, es una producción suficiente para, yo creo, la mayoría de las plantas. Si eres una planta mega, 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 súper gigante, pues a lo mejor tienes 2 termocompresores, pero, o sea, 10,000 litros cada hora ya es una cantidad muy buena, ¿no? De otra manera, si tienes un proceso de destilación del tradicional, es un poquito más lenta la producción y pudieras llegar a tener desabastos o retrasos en la producción. Digo, también podrías tener 3, 4 destiladores, pero volvemos, es tiempo, es dinero y es espacio. Entonces, ahorita, por las ventajas que nos da una destilación por termocompresión, es que la mayoría de las empresas están acudiendo a este tipo de tecnologías. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Okay. Bueno, esto nada más es el mismo, la misma explicación que ya les di. Ahorita les voy a pasar un video. Un segundo. Me voy a cambiar de dispositivo. Denme un segundo, no me está. Sí, maestra. Que se había descargado, pero ya lo cambié.
Me voy a desconectar de aquí y me conecto en 2 segundos para que se pueda escuchar el sonido. Sí, maestra. Mientras vayan por un té, pero no me tardo. Sí, maestra.